¿Qué tal? Hemos llegado hasta el final. La verdad es que quién nos lo hubiera dicho allá por el mes de abril, mayo, cuando se empezaba a reestructurar el calendario, se hablaba de un calendario que llegaría prácticamente hasta principios de noviembre y todos pensábamos, bueno, eso es más un deseo, ¿no?, que una realidad, pero al final ha sido realidad. Una realidad un poco extraña en la que hemos vivido todos, Juan Carlos, pero que al final nos ha permitido disfrutar de una temporada concentrada y divertida. Segurísimo. Ese musical de entrada me ha tranquilizado mucho, porque digo, no hablaremos solo de la vuelta 10 días después, si no nos hubiera costado explicar mucho a los espectadores el porqué de esta resaca. Pero como tú lo has dicho, lo hemos conseguido, se ha conseguido, y sobre todo un año diferente y con las caras tapadas. También nos acompaña, como no, Pedro Delgado para hacer este pequeño resumen de lo que ha sido este año en el ciclismo, que casi podríamos decir, Pedro, buenas tardes, del aislamiento, ¿no? Llevamos de las salidas a los hoteles poco más y viendo pocos ciclistas. Hola, buenas tardes a todos. Pues la verdad es que sí, era del aislamiento y de las burbujas, porque todo era una burbuja grande la vuelta y las otras mini burbujas que los corredores, equipos, auxiliares, organización, prensa, pues estábamos obligados a mantener. Así que, bueno, lo mejor, como estamos diciendo desde el principio, ¿no?, que se haya acabado la temporada, esta temporada tan cortita, pero se haya llegado a su fin, es una gran noticia para el ciclismo. Una temporada llena de mascarillas, donde pues, solo Juan Carlos y pocos más podían acercarse a los corredores para hacer entrevistas, y una temporada que realmente, si echamos un poco la vista atrás, empezó a finales de julio, cuando empezaron ya las carreras, pero que vivió su gran eclosión con el Tour, ¿no? Era el momento que todos los equipos querían salvar, que todo el ciclismo quería salvar, y se consiguió, Pedro, y con muchísima emoción hasta el último momento, ¿eh? ¿Qué momento vivimos en esa contrarreloj, cronoescalada en la Planche de Belfields? Sí, la verdad es que es difícil vivir una última parte de una gran carrera con esa emoción y esa incertidumbre, ¿no? Yo creo que todos dábamos por hecho que Roglic tenía la carrera metida en su bolsillo y por lo tanto Pogačar poco más que confirmar su segundo puesto, y no esperábamos más, pero resultó un Pogačar extraordinario, un campeón como lo ha demostrado que es, y luego un Roglic que vuelve a demostrar que los últimos días de las grandes vueltas se le atraviesan, bien físicamente o por lo que sea, pasa un momento de crisis. Así que fue un final, el Tour de Francia, que nadie nos lo podíamos esperar y que nos recordó a muchos, ¿no? Ese Tour de Francia de Lemon y Fignon en el 89, en esa crono entre Versalles y París. Llegaba a la contrarreloj con 57 segundos perdido y acabó ganando el Tour por 59 segundos. Le sacó 1 minuto 56 segundos en lo que era la eclosión de un corredor de la nueva generación, Tadej Pogačar, que ganó el Tour con 21 años, ya ha cumplido los 22, y que de alguna manera presiona a esos jóvenes corredores que estaban empezando a destacar. Evidentemente, en el caso de Bernal ya ha ganado un Tour de Francia, pero este año las cosas no le han ido demasiado bien. Un equipo que además se está llenando de corredores, Pedro, y veremos, ¿no?, cómo siente toda esa presión, ¿no?, Egan Bernal el próximo año. Al fin y al cabo, cuando uno compite desde la élite, pues si vienen los resultados positivos, tu autoconfianza la ganas, ¿no? Y te hace ser un corredor todavía más potente y más competitivo. Pero cuando las cosas se tornan a que debilidad, no terminas de entender qué es lo que te ha pasado, pues luego eso genera dudas, ¿no?, en la parte final. Lo comentábamos antes de Roglic, ¿no? En este caso, para Egan Bernal, la asignatura de este año ha sido una asignatura pendiente y que genera dudas y alimenta además a los adversarios. Así que un año difícil para Ineos, que se ha tenido que reconvertir un poquito en otra función, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando dominaba con Froome sobre todo, yo siempre decía, un gran equipo tiene que tener un gran líder, porque si el gran líder falla, el equipo se desmorona, ¿no? Y es un poco lo que se vivió sobre todo en este Tour de Francia, cuando Bernal no respondió a las expectativas de ganador del año anterior. Y eso está generando, cosa que parece casi lógico decir, ¿no?, una cierta presión ya en este corredor. Remco Evenepoel, un chico que parecía destinado ya a ganar algo grande este año, hizo grandes exhibiciones a principio de temporada, en Vuelta a Burgos, por ejemplo, pero ahora se encuentra que con una lesión por la caída a Lombardía, gente de su generación ya ha ganado grandes vueltas. ¿Tú crees que realmente afrontará el próximo año ya con una cierta presión? Presión no sé, pero con una sensación de dudas, ¿no? De la recuperación ha ido bien, porque claro, eso es siempre el gran problema cuando pasas una lesión importante, es me pasará secuelas, y entonces ante que
corredores de tu generación hayan ganado, yo creo que para él va a ser lo de menos, ¿no? Él sabe que su condición física es extraordinaria y lo importante es recuperar la salud, recuperar ese golpe de pedal que tenía y que estaba demostrando que estaba o está predestinado a ser uno de los grandes del ciclismo. Así que lo primero para él, antes de pensar en los adversarios de su quinta, es saber si su cuerpo volverá a estar al 100% una vez que arranque la temporada al año que viene. Un Remco Evenepoel que se iba al suelo, ahí lo veíamos en el Giro de Lombardía, eso pasaba el 15 de agosto, un mes y 2 días más tarde llegaba el Campeonato del Mundo de Ciclismo, donde sin duda el belga fue una de las grandes ausencias y donde triunfó principalmente un hombre, Alaphilippe, el francés, que fiel a su estilo atacó en esos últimos kilómetros cerca de meta para conseguir uno de sus grandes triunfos y a su estilo, en solitario, Pedro. Bueno, Julián Alaphilippe, ¿qué vamos a decir? Tiene, yo siempre me recuerda, ¿no? Porque además está, creo que es muy descriptivo, el mensaje de Javier Mínguez cuando a Valverde le decía un tiro, un muerto, ¿no? Él puede moverse un poquito, pero él tiene un tiro, ¿no? Que es el matador, ¿no? Y cuando lo tiene, mata, ¿no? Y en ese caso, en el Mundial, todo el mundo iba a estar pendiente de él, supo guardarse esas ganas, posiblemente en la vuelta anterior, para centrar en ese esfuerzo extraordinario. Y lo logró y además, bueno, consiguió una victoria brillantísima ante corredores como el otro gran favorito, el belga Wout van Aert. Así que yo creo que la victoria de Alaphilippe le compensaba un poquito también una temporada que no había sido muy o tan brillante para un corredor de sus características. Como tú dices, Pedro, Alaphilippe en 2018 y 2019 consiguió en cada uno de esos años 12 triunfos. En 2020 solo 3. ¿Pero qué 3? Una etapa en el Tour La Flecha Brabançona y no consiguió este triunfo porque se despistó, levantó los brazos antes de tiempo y le robó en extremis Roglic, el esloveno, ese triunfo en la Lieja-Bastoña-Lieja. El primer revés para Alaphilippe, que podía haber conseguido ese gran triunfo a la semana siguiente de haberse vestido de arcoiris. La verdad es que se quedó con un palmo de narices, ¿no? y bueno, un día además que fue muy importante para Roglic, ¿no? Ganaba la Lieja y sobre todo ese dolor y esa pena de perder un Tour de Francia en última instancia cuando parecía que lo tenía todo conseguido, es un varapalo mental muy fuerte, ¿no? Y yo creo que esta victoria le vino muy bien al esloveno para volver a coger aire y ambición para lo que sería luego ya la siguiente o ya parte final de la temporada, la Vuelta a España. Alaphilippe, que podía haber hecho un final de año absolutamente pletórico. Si no se despista, se hubiera llevado la Lieja-Bastoña-Lieja. Y por mala suerte no pudo estar hasta el final en la pelea por llevarse el Tour de Flandes, que al final acabaron disputándose las dos grandes estrellas de esta gran clásica, Wout van Aert y Mathieu van der Poel. Ese es el momento en el que Van der Poel hace su ataque, se lleva con él a Wout van Aert y a Alaphilippe, pero a 35 kilómetros para la línea de meta ocurre eso, el trompazo de Alaphilippe contra una de las motos de carrera. Bueno, las caídas son siempre protagonistas en el ciclismo. Lo estábamos hablando de Evenepoel y esta fue dolorosísima para Alaphilippe porque perdía opción de victoria y sobre todo una lesión que, bueno, yo creo que para él no va a ser igual que para el belga Evenepoel, pero permitió un final, un desenlace casi esperado para belgas y holandeses, pero seguramente que el francés hubiese aportado ahí ese granito de ambición y de inconformismo que muchas veces estos dos corredores mostraron en la parte final de la clásica. Bueno, qué bonito duelo vimos entre estos dos corredores que vienen del ciclocross, que se han batido tantísimas veces y en una carrera para ellos tan importante como es el Tour de Flandes. En el Giro también hubo sorpresa porque apareció de nuevo otra generación, un corredor casi desconocido como Hindley luchando con Tello Geoghegan, corredor que hasta ahora no había sido capaz, ¿no?, de exprimirse hasta el límite y de conseguir victorias tan importantes de etapa y además, como no, la clasificación general. Recordemos que llegaban empatados a tiempo a la última contrarreloj y ahí consiguió por 39 segundos llevarse la victoria en el Giro de Italia. Y esto añade ese problema que comentábamos, ¿no, Pedro? Ahora se habla de que Blasov puede ir también a Ineos. Yo no sé cómo van a gestionar a tanta gente.
Bueno, no sé, yo creo que muchas veces, y yo creo que de cara a Ineos me parece bien, yo tengo pasta, yo me cojo a los mejores corredores, quiero ser el gran protagonista en todas las carreras del año y me parece bien esa apuesta, pero si Blasó se va a Ineos o Daniel Felipe Martínez, el colombiano, que este sí que ya ha firmado, yo creo que le restan posibilidades a nivel personal, o sea, déjate desarrollar tu potencial, porque ahí van a correr muy supeditados a Bernal o Carapaz ahora mismo, y ellos van a tener poco sitio, o yo tengo la sensación que van a tener poco sitio de protagonismo, ¿no? Y en cierta manera a mí me parece que es desperdiciar unas oportunidades, que el dinero es importante, pero cuando eres joven tiene que tener un segundo escalón, salvo que la diferencia sea insalvable. Y yo creo que Astana dinero tiene, ¿no? Y sobre todo cuando es un corredor ruso. Pero yo si se va, realmente creo que nos resta luego un poquito de espectáculo, ¿no?, que hemos vivido este año, especialmente en esta Vuelta a España. Con un calendario tan concentrado por culpa del coronavirus, el Giro y la Vuelta coincidieron 5 días. Y 5 días exactamente fueron los primeros de esa Vuelta los que Primož Roglič lideró la ronda española. 5 días hasta que llegó Formigal. Y quizá, Pedro, si no hubiera sido por ese chubasquero, con ese problema que tuvo Primož Roglič, pudiéramos haber tenido una Vuelta con el esloveno líder de principio a final. Pero por suerte ese problema le dio quizá ese punto extra de emoción, ¿no? Bueno, al final en el ciclismo, por mucho que quieras atajar o controlar muchas historias que pueden surgir, claro, está un pinchazo inoportuno, ese chubasquero, pues que ya Alejandro Valverde también le privó de ganar una Vuelta a España, y yo creo que al fin y al cabo estaba marcado el duelo, ¿no? Ya sobre todo el día de Moncalvillo, el duelo Carapaz-Roglič, y entonces a ver quién fallaba. Entonces, falla un día uno, el otro era un balón de oxígeno. Y yo creo que ese chubasquero sí que dio un poquito, una ambición extra, que yo creo que a lo mejor Carapaz necesitaba ante ese miedo, ¿no?, de la crono de Ézaro. Como tú decías, Pedro, a partir de ahí empezó la remontada de Primož Roglič, porque llegaba Moncalvillo 3 días después y ahí el esloveno le robaba 13 segundos a Carapaz y empezaba esa remontada que culminaría con la contrarreloj. Pero el primer golpe ya fue ahí en Moncalvillo, en ese mano a mano, en ese mirarse a las caras, como decíais tú y Carlos en la transmisión. Bueno, para mí fue, o posiblemente la imagen de esta Vuelta a España, ¿no? Porque refleja el duelo que hubo luego durante el resto de las etapas, ¿no? Carapaz-Roglič, Roglič-Carapaz, en ese lucha cara a perro de tú a tú, sin equipos, a pecho descubierto. Yo, para mí, fueron las mejores imágenes de esta Vuelta a España y que definió un poquito los protagonistas, ¿no? Yo creo que, hombre, ahí al final cada uno corre con un carácter, ¿no? Pero sobre todo lo que a mí me gusta es que estos capitanos, ¿no?, los jefes de filas de los equipos, sean valientes y no corran un poco supeditados a ir a rueda a que falle el adversario. Que luchen es importante, y yo creo que en ese aspecto fue un espectáculo el día de ahí en La Rioja, en Moncalvillo. Al final de esa segunda semana estaba sin público, pero con sus increíbles pendientes, el Angliru, donde con un ataque final hizo la selección Enric Mas, se llevó con él a Carthy, también a Carapaz, y ahí Carapaz, el ecuatoriano, le recuperó 10 segundos a Roglič, que al final no fueron suficientes. Wow, es que también fue otra etapa preciosa. Yo creo que sobre todo vemos la victoria de Hugh Carthy, que demostró que iba a ser la gran, bueno, uno de los grandes protagonistas, pero sobre todo un gran corredor. Y luego Enric Mas, ¿no? Parecía que recuperaba ese golpe de pedal después de días pasados de etapas de montaña que había sufrido físicamente. Parecía que volvía ya a coger el pulso a la carrera y creó muchas ilusiones, ¿no? Hugh Carthy como revelación de la Vuelta a España, con victoria en Angliru para confirmarlo, y sobre todo, bueno, a ver luego lo que podía deparar Enric Mas cuando llegasen ya las siguientes etapas de montaña, y especialmente también para Enric muy importante esa crono en Ézaro. Y precisamente ahí queremos irnos, porque la contrarreloj acabó teniendo un peso importantísimo. En la carrera, una contrarreloj diferente, casi podríamos decir extraña, ¿no? 30 kilómetros llanos, 3 de subida, una subida con rampas durísimas, en la que tenía que decantarse claramente, ¿no?, quién podía ser el gran favorito. Y esta vez ahí Roglič no falló, acabó sacándole
49 segundos a Richard Carapaz, que Pedro era en ese margen, ¿no? Que le daba, pues eso, una cierta tranquilidad para afrontar la semana final. Desde luego, Roglic siempre que, como estamos diciendo, tiene esa sensación o provoca esa sensación de dudas en el cierre de las grandes vueltas, y entonces necesitas un margen. Entonces, tener un minuto de ventaja sobre tu adversario es mejor tenerlo a tu favor que en contra. Y a mí, bueno, de este día, realmente lo que más me sorprendió es la gran contrarreloj que hizo Carapaz, porque, bueno, quedar simplemente a menos de un minuto respecto al esloveno era no un balón de oxígeno, pero ver todavía asequible ese asalto al maillot rojo. Así que, bueno, Roglic confirmó, pero no llegó a rematar la carrera, y eso realmente yo creo que lo agradecimos todos los que teníamos que estar pendientes de esta Vuelta a España en esa última semana. Y luego llegó el último gran día, ¿no? La covatilla. Las tres grandes han conseguido que se decidan en el último día, algo que siempre es impresionante, y ese duelo, ¿no? Ese cara a cara entre Carapaz y Roglic, que tuvo ese invitado que no nos convenció, ¿no? Por parte de Movistar. Sí, porque bueno, al fin y al cabo ellos decían que defendían para que Enric Mas se aupase a la cuarta plaza, pero lógicamente allá ayudaron muchísimo a Roglic a salvar una situación difícil. Hay que recordar que ahí daba el viento de cara con muchísima fuerza, y el ir simplemente a rueda te permite ir pues a una velocidad de otro, pero sobre todo guardar un poquito de energías y minimizar pérdidas, ¿no? Unas pérdidas que al final salvó perfectamente el esloveno, y siempre quedará la duda de si no hubiese estado ahí Marc Soler, si no hubiese estado ahí Enric Mas, qué hubiese pasado en ese duelo entre esos dos titanes, ¿no? Yo creo que a lo mejor Roglic lo habría salvado, pero también estoy convencido que habríamos estado con el cronómetro en mano y la carrera se habría decidido en muy poquitos segundos, no con ese pequeño margen ya más cómodo para Roglic, pero con 2-3 segundos posiblemente la carrera se podría haber basculado en favor de uno o de otro. Al final acabó ganando la Vuelta por 24 segundos el esloveno Primož Roglic, y como saben, las bonificaciones fueron lo que decantó definitivamente quién era el ganador de la Vuelta Ciclista a España. Pues nada, en 15 minutitos hemos hecho un rápido repaso de lo que ha sido esta temporada tan concentrada. Así que nada, Pedro, muchas gracias. A ti te vemos el año que viene ya, ¿no? Un placer, sí. Hombre, el año que viene. Esperemos que nos veamos a lo mejor antes de que acabe el año. Pero bueno, para los espectadores espero... Hombre, que tengo que... Oye, perdona, soy Jordi Cruz, que tengo un Masterchef todavía. O sea, los espectadores de televisión española todavía me verán en la final de Masterchef. Pues ahí te seguiremos. Y gracias, Juan Carlos. Pero la gente del ciclismo, sí, aquí ya me despido de la gente del ciclismo. Pues nada, eso. Gracias a todos y esperamos veros de nuevo la próxima temporada con más ciclismo, como siempre, en Teledeporte.